3 de la mañana. El teléfono del administrador del cementerio Puerta del Cielo, en las afueras de Santo Domingo, sonó con una insistencia escalofriante. Al otro lado, la voz de José, el cuidador nocturno, era un hilo tembloroso, casi inaudible. Repetía una y otra vez, con un terror palpable: no es normal, no es normal lo que hay ahí. Durante semanas, la tumba de Ruby Pérez, la leyenda del merengue dominicano, había sido un imán para fanáticos, periodistas y curiosos. Flores, velas, mensajes de despedida. Un ritual de duelo en una jornada tranquila. Pero bajo la fría superficie de mármol, un secreto latía, esperando su momento. La alarma sonó en el cementerio, no por un acto vandálico ni por algún incidente inusual. Fue un movimiento sutil, imperceptible a simple vista. Una extraña vibración en la tierra alrededor de la sepultura. Los trabajadores de mantenimiento describieron la sensación como una especie de pulsación, algo que presionaba desde abajo, intentando romper la superficie. Inicialmente lo atribuyeron a las fuertes lluvias que habían azotado la isla, pero la insistencia de la vibración, su ritmo constante, los obligó a actuar. Con cautela y con un sentimiento de creciente inquietud, abrieron la losa de mármol. El cuerpo de Ruby Pérez yacía intacto, en perfecto estado de conservación, pero debajo, algo más perturbador: una cámara oculta, una estructura sellada con placas de concreto y remaches oxidados, como una caja fuerte bajo tierra. La sorpresa se convirtió en pánico. Los obreros llamaron inmediatamente al administrador del cementerio, quien, a su vez, contactó a las autoridades. La escena fue acordonada. Una lona negra cubrió el hallazgo, sumiendo todo en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Pero el secreto, como un virus, se filtró. Alguien, en la prisa y la confusión, tomó una fotografía con su teléfono móvil. La imagen mostraba claramente el remache de una compuerta metálica y, a su lado, una inscripción casi ilegible, corroída por el tiempo. Esa foto, esa pequeña evidencia digital, desencadenaría una tormenta perfecta. La imagen llegó a las redacciones de los principales medios de comunicación. De inmediato, la historia comenzó a crecer, a tomar forma, a expandirse como un incendio incontrolable. ¿Qué ocultaba la tumba de Ruby Pérez? ¿Qué ocultaba la tumba de Ruby Pérez? ¿Quién había construido esa cámara subterránea? ¿Y por qué nadie, absolutamente nadie, lo había mencionado durante el sepelio? La lona negra se tensaba, un sudario sobre el misterio. Detrás, una cámara oculta, un enigma bajo tierra. El silencio del cementerio se había roto, pero un nuevo silencio, más denso, más inquietante, había descendido sobre el lugar. Era el silencio de lo desconocido, de lo que se escondía bajo la superficie. Horas después, con la autorización de las autoridades y en presencia de agentes de seguridad, la compuerta de metal fue abierta. El olor a tierra húmeda y a algo más se elevó con el polvo. Dentro, una pequeña caja fuerte incrustada en el concreto. No era una reliquia antigua, sino un objeto moderno, con una combinación digital y un recubrimiento de acero impenetrable. Peritos intentaron abrirla durante horas, utilizando herramientas sofisticadas, pero la caja se mantuvo inmune a sus intentos. Parecía burlarse de sus esfuerzos, guardando celosamente su contenido. Finalmente, fue necesario recurrir a un experto en cerrajería. El suspense era palpable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El momento de la verdad. Una vez abierto el mecanismo, el contenido de la caja fue catalogado meticulosamente, registrado en actas oficiales y sellado de nuevo. Pero la información se filtró. Un puñado de fotografías descoloridas, varias cartas escritas a mano y algo aún más desconcertante, una cinta magnética antigua, esperando a ser escuchada. Las cartas, según un periodista que tuvo acceso preliminar, hablaban de un hijo no reconocido, de un amor imposible, de una historia silenciada, palabras garabateadas, llenas de dolor, de arrepentimiento, de una verdad que ardía por salir a la luz. El enigma se profundizaba, pero fue una frase en particular, escrita en una de las cartas,
la que congeló la sangre en las venas de todos los que la leyeron. Si estás leyendo esto, es porque he partido, y la verdad necesita salir. Guarden silencio, aún no están listos. Esto es para el que tenga el corazón limpio. El país se paralizó. Las redes sociales explotaron. La televisión interrumpió su programación regular. Un simple hallazgo en un cementerio olvidado se había convertido en el misterio nacional. El enigma de la cámara secreta se había profundizado, generando una ola de especulaciones y teorías que trascendían la mera curiosidad. El contenido de la caja fuerte era una cápsula del tiempo, un tesoro de secretos enterrados. Dentro, un puñado de cartas escritas a mano, fotografías descoloridas por el paso del tiempo, y una cinta magnética que prometía desvelar los secretos más profundos de Ruby Pérez. Cada objeto, cada palabra, era una pista que apuntaba hacia la verdad. Las cartas, según la filtración de un periodista, revelaban una historia de amor prohibido, de un hijo no reconocido, y de una verdad que Ruby había guardado celosamente durante años. Las palabras, llenas de arrepentimiento y nostalgia, eran la clave para entender la razón detrás de la cámara secreta. Una de las cartas era particularmente impactante, una confesión escrita con un dolor palpable, donde Ruby admitía haber ocultado una parte fundamental de su vida, impulsado por el miedo a las consecuencias. Esta carta, llena de angustia y arrepentimiento, se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Las fotografías, descoloridas y borrosas por el tiempo, ofrecían destellos de una vida pasada, pero también interrogantes. Una de ellas, en particular, mostraba a Ruby de espaldas, abrazando a un niño pequeño bajo una jacaranda. Al pie de la imagen, una frase escrita con tinta negra: "A mi razón para cantar, perdóname por esconderte". Esta imagen se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. La identidad de ese niño se volvió central en la investigación. Era un hijo que nunca conoció, una parte de la vida de Ruby que el mundo desconocía. El misterio, lejos de resolverse, se había ampliado. Y finalmente, la cinta magnética. Una grabación que prometía ser la pieza definitiva del rompecabezas. Una grabación de la propia voz de Ruby, un testimonio post-mortem que arrojaría luz sobre sus secretos más profundos, sobre las razones detrás de sus silencios y sobre la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. La noche del jueves, el país entero contuvo la respiración. Los noticieros interrumpieron su programación regular para anunciar una noticia que conmocionaría a la nación. El contenido de la misteriosa cinta encontrada en la tumba de Ruby Pérez había sido restaurado y confirmado como auténtico. Un fragmento, escogido cuidadosamente por la familia, sería revelado al público. Las primeras palabras resonaron en millones de hogares, en millones de oídos. Una voz inconfundible, la voz de Ruby Pérez. Pero no la voz del cantante jovial y alegre, sino la de un hombre dolido, solemne, que confesaba sus más profundos secretos. Un tono que iba más allá de una simple confesión, que tocaba las fibras más sensibles del alma. Yo no nací para ser perfecto, pero la música me dio una máscara. Detrás de ella escondí cosas, por miedo, por vergüenza y porque no quería que nadie más saliera dañado. Las primeras frases del fragmento fueron un golpe al corazón del país. Millones de personas, en silencio, absorbieron cada palabra, conectadas por un hilo invisible de conmoción. El fragmento, de apenas 5 minutos, era parte de una grabación mucho más extensa, de más de 40 minutos. Pero en esos pocos minutos, Ruby se dirigía directamente a un hijo al que nunca conoció. Las palabras eran un torrente de arrepentimiento y amor tardío, un grito silencioso que resonaba en la conciencia colectiva. Te busqué en cada aplauso, en cada canción, pero no podía aparecer ante ti con una vida que aún no resolvía. La frase, devastadora en su sencillez, fue el detonante de una ola de especulaciones. ¿Quién era este hijo? ¿Dónde estaba? ¿Sabía algo de su padre? ¿Era famoso o anónimo? ¿Estaba vivo? El país estaba dividido entre la conmoción y la fascinación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora. El fragmento de la cinta había logrado lo que nadie más había logrado: conmover profundamente
a toda una nación. El fragmento de la cinta había desatado una tormenta. La frase "te busqué" en cada aplauso, en cada canción, resonaba en la mente de millones. La búsqueda del hijo perdido de Ruby Pérez había comenzado. No era solo una búsqueda de una persona, era la búsqueda de una verdad, de una conexión rota que la muerte se empeñaba en sanar. En cuestión de horas, decenas, luego centenares, y finalmente miles de personas se presentaron, afirmando ser el descendiente del famoso cantante. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un torbellino de especulaciones, con personas presentando pruebas, recuerdos, lazos familiares lejanos, todos clamando por ser el heredero perdido. La familia de Ruby guardó un silencio sepulcral, abrumada por la inesperada revelación y el aluvión de especulaciones. Su hermano menor, Julio Pérez, apenas atinaba a decir unas pocas palabras a la prensa, confesando su propia conmoción ante la magnitud del descubrimiento y la complejidad de la situación. Pero entre la multitud de pretendientes surgió un detalle crucial. Dentro de la caja fuerte, junto a la cinta y las cartas, se encontró una pequeña muestra de ADN en un tubo sellado, con una leyenda lacónica pero crucial. Confirmación para el día que alguien pregunte. Esta pista científica, silenciosa pero contundente, cambiaría todo. Las autoridades, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Procuraduría, anunciaron que iniciarían un proceso controlado para verificar la identidad de los posibles herederos biológicos. La prueba de ADN se convertiría en el punto central de la investigación y el foco de la atención nacional. Mientras tanto, en medio del torbellino de la investigación, la música de Ruby Pérez volvía a sonar con más fuerza que nunca. Nuevas generaciones lo descubrían, cautivadas por su talento, pero ahora también por la historia humana que yacía detrás de sus canciones. La música se entrelazaba con el drama, uniendo a fanáticos y a quienes buscaban respuestas. En medio del frenesí mediático, un nombre emergió de las sombras: Miguel García, un productor musical que había trabajado con Ruby Pérez durante los años 90. Su aparición en escena cambió por completo el panorama de la investigación, añadiendo una capa de complejidad que nadie había previsto. En una entrevista radial, García, sin rodeos ni titubeos, hizo una declaración impactante. Ruby me dijo una vez que, si el mundo no estaba listo para escuchar ciertas verdades, la tierra se encargaría de hablar por él. Una frase críptica que en su momento había pasado desapercibida, pero que ahora, a la luz de los acontecimientos, parecía un presagio. La declaración de García no era simplemente una anécdota, era una pieza fundamental del rompecabezas. Un testimonio que apuntaba hacia una conspiración más profunda, más compleja de lo que se había imaginado inicialmente. Pero el testimonio de García no se limitaba a esa frase enigmática. Se filtró una carta manuscrita, firmada con sus iniciales, MG, que confirmaba su participación en la construcción de la cámara subterránea. Una carta escrita mucho antes de la muerte de Ruby, una confesión que sacudía los cimientos de la historia. Según el documento, la estructura se había construido entre 2010 y 2012, en una operación clandestina a la que solo asistieron él, Ruby, y un albañil de confianza, ya fallecido. Una confesión que confirmaba la existencia de una conspiración, una red de silencio que había envuelto la verdad durante años. La pregunta era inevitable: ¿cómo es que nadie más se había enterado? El cementerio negó cualquier registro de intervención en la zona, pero una revisión de las grabaciones de seguridad reveló un corte de luz inexplicable de 3 horas, justo en las fechas de la construcción. La sospecha de complicidad interna flotaba en el aire, cambiando por completo el panorama de la investigación. El misterio se había extendido más allá de Ruby y sus secretos, llegando a las entrañas de la misma institución encargada de resguardar su descanso eterno. El escándalo estaba en su punto álgido. El país entero estaba pendiente del misterio de la tumba de Ruby Pérez, obsesionado con la búsqueda de su hijo perdido. Entonces,
Una mujer rompió el silencio, una confesión que desataría una nueva ola de emociones y cambiaría el curso de la investigación para siempre. Mariana Ledesma, una excorista venezolana que había trabajado con Ruby en varias giras, se presentó ante las cámaras. Su testimonio, valiente y conmovedor, destaparía un pasado oculto, un secreto tan grande como el misterio que lo había envuelto durante décadas. En una entrevista exclusiva, Mariana mostró dos imágenes: una fotografía antigua donde aparecía abrazada con Ruby en una playa venezolana y una ecografía fechada en noviembre de 1990. La ecografía era la prueba irrefutable, la confesión visual de un pasado oculto, de un amor silenciado. Mariana afirmó que nunca buscó fama, que se había apartado por decisión propia para proteger al hijo que llevaba en su vientre, un hijo que nunca conoció a su padre, pero que siempre supo quién era. Fue una decisión conjunta, una decisión de amor y protección, que ahora, a la luz de los hechos, cobraba un nuevo significado. Su testimonio no fue una simple revelación, fue una cascada de verdades. Confirmó la existencia del hijo no reconocido de Ruby, un secreto que el cantante había intentado revelar en el año 2015, sin éxito. La confesión de Mariana no solo destapaba el pasado, también abría un nuevo capítulo en la vida del hijo de Ruby, un capítulo lleno de esperanza y emociones contenidas. Mariana, lejos de buscar la atención mediática, ofreció someterse a las pruebas de ADN, una confirmación científica que cerraría el círculo, que conectaría las piezas sueltas y daría a luz la verdad completa. Su testimonio era una confesión de amor, de sacrificio, de un pasado doloroso, pero que ahora, finalmente, podía ser contado. Su decisión de romper el silencio, años después, no solo confirmaba la historia, sino que llenaba de luz el misterio de la tumba. El pequeño tubo de ensayo, sellado herméticamente, contenía la respuesta a la pregunta que había obsesionado a una nación. Dentro, una diminuta muestra de ADN, la prueba definitiva que podía unir o desmantelar las conjeturas. La prueba de ADN, silenciosa pero poderosa, se alzaba como un faro en medio de la tormenta. Los días transcurrieron con una lentitud agonizante. El país entero parecía contener la respiración, esperando el resultado de los análisis. La tensión era palpable. Las especulaciones se dispararon en las redes sociales, alimentando la ansiedad colectiva. Finalmente, el día llegó. En una conferencia de prensa transmitida en vivo por todos los canales de televisión, las autoridades anunciaron el resultado. La voz del portavoz, aunque firme, transmitió la gravedad del momento. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio antes de la tormenta. El joven, cuya identidad aún se mantenía bajo reserva legal, era, sin lugar a dudas, el hijo biológico de Ruby Pérez. La confirmación científica, simple pero definitiva, cambió todo. El misterio de la tumba había llegado a su clímax. La verdad había sido revelada. La noticia se propagó como la pólvora, pero lejos del escándalo que se había anticipado. La confirmación generó una ola de apoyo y compasión. El país, conmovido por la historia de Ruby, abrazó la verdad, comprendiendo la profundidad del dolor y el arrepentimiento que había motivado sus acciones. La prueba de ADN no fue solo una confirmación científica, fue un punto de inflexión. Transformó una historia de misterio en una historia de redención, de un padre que finalmente, desde el más allá, había encontrado la forma de conectarse con su hijo. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada se convirtió en un acto de reconciliación. República Dominicana se paralizó. La noche en que se transmitió la grabación completa de Ruby Pérez, el país entero quedó suspendido en un silencio expectante. Canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales sincronizaron sus señales para difundir los 40 minutos de la cinta hallada bajo su tumba. Un evento sin precedentes. Las calles quedaron desiertas, los restaurantes apagaron sus televisores, y miles de personas se reunieron en plazas públicas para escuchar juntos la voz de Ruby, una voz que incluso desde el más allá tenía cosas pendientes por decir. La verdad, por fin, salía a la luz. La transmisión comenzó con el mismo tono íntimo del fragmento filtrado, pero pronto evolucionó. Ruby no solo hablaba a su hijo,
sino también al público, a sus colegas, a los medios y sobre todo a su país. Sus palabras, cargadas de emoción y arrepentimiento, revelaron la verdad completa, una verdad que abarcaba más de 30 años de silencio. Durante años me llamaron el alma del merengue, pero nadie preguntó quién era yo cuando se apagaban los focos, confesó en un momento de profunda introspección. Su voz, quebrada por el peso de la verdad, resonó en cada rincón del país. Las lágrimas, reales, no actuadas, fluían por la pantalla, conectando a millones de personas. Ruby habló de su éxito en los 90, de cómo lo alejó de quienes más amaba, de las presiones de la industria musical, de las amenazas y los silenciamientos. Admitió haber perdido el contacto con Mariana por culpa de presiones externas, de intereses económicos y artísticos que lo obligaron a callar, a elegir entre su carrera y su hijo. La verdad, desgarradora en su crudeza, estaba al descubierto. En los últimos 10 minutos, la voz de Ruby se quebró. Sus palabras, entrecortadas por el llanto, eran una sinfonía de arrepentimiento y amor. Era un hombre quebrado por el peso de una vida que no pudo vivir del todo. Sus palabras, llenas de dolor y amor tardío, resonaban con una honestidad brutal que conmovió a toda una nación. La verdad, en toda su desgarradora belleza, finalmente había sido escuchada. Todo comenzó con un susurro, una llamada en la madrugada que cambiaría el destino de un país. Un trabajador del cementerio Puerta del Cielo, en las afueras de Santo Domingo, tenía la voz temblorosa y repetía: "No es normal lo que hay ahí, no es normal". Durante semanas, la tumba de Ruby Pérez había sido visitada por fanáticos, periodistas y curiosos. Pero nadie imaginó lo que estaba a punto de descubrirse. La lápida, que lucía inalterada a simple vista, ocultaba algo más profundo, algo que desató una ola de teorías, investigaciones y tensiones que pronto envolverían a toda una nación. La alarma se dio cuando el personal de mantenimiento notó un hundimiento extraño en la tierra que rodeaba la sepultura. Describieron una especie de vibración, como si algo debajo de la losa estuviera ejerciendo presión hacia arriba. Al principio, pensaron que era un colapso natural producto de las recientes lluvias. Pero cuando decidieron abrir la cubierta de mármol para revisar, lo que encontraron fue asombroso. El cuerpo de Ruby Pérez seguía allí, intacto, pero justo debajo de la tumba había una segunda estructura, sellada con placas de concreto y remaches oxidados. Era como una cámara oculta, un enigma que esperaba ser desvelado. Los obreros llamaron inmediatamente al administrador del cementerio, quien se presentó con agentes de seguridad. Decidieron suspender toda visita al área y tapar la zona con una lona negra. Nadie dijo una palabra. Nadie explicó nada, y las horas siguientes fueron de absoluto silencio. Pero el rumor se filtró, y alguien del equipo tomó fotos con su celular. En una de ellas se veía claramente el remache de una compuerta metálica, al lado de una inscripción apenas visible por la corrosión. La imagen llegó a las redacciones de varios medios y pronto la historia comenzó a crecer, convirtiéndose en un fenómeno nacional. ¿Qué había debajo del cuerpo de Ruby Pérez? ¿Quién había construido esa cámara subterránea? ¿Por qué nadie lo mencionó en el sepelio? Los familiares fueron notificados y algunos de ellos no tenían idea de la existencia de esa estructura adicional. Sin embargo, una mujer de edad avanzada, prima lejana del cantante, pidió hablar en privado con los encargados. Llevaba una carta en la mano y solicitó que se respetara la memoria de Ruby antes de divulgar cualquier hallazgo. Nadie entendió su reacción hasta que las autoridades abrieron finalmente la compuerta. Dentro de la cámara oculta había una pequeña caja fuerte empotrada en el concreto. No era un objeto antiguo, parecía moderna, con combinación digital y recubrimiento de acero. Los peritos intentaron abrirla durante horas sin éxito. Finalmente trajeron a un técnico especializado. Cuando lograron acceder al interior, el contenido fue registrado en actas y sellado. Pero alguien filtró lo esencial. Dentro había cartas, fotografías y una grabación en cinta magnética, supuestamente escrita y firmada por Ruby Pérez. Las cartas hablaban de un hijo no reconocido, un amor imposible,
y una historia que nunca llegó a revelarse en vida. Lo más impactante fue lo que se decía en uno de los fragmentos. Si estás leyendo esto, es porque he partido, y la verdad necesita salir. Guarden silencios y no están listos. Esto es para el que tenga el corazón limpio. El país se paralizó, las redes estallaron, los noticieros interrumpieron su programación habitual porque Ruby Pérez ocultó una cápsula del tiempo debajo de su propio ataúd. La intriga crecía y nadie podía escapar de la vorágine de preguntas. En medio del escándalo, un nombre emergió. Miguel García, un productor musical que trabajó con Ruby durante los años 90. García, en una entrevista radial, dijo sin rodeos: Ruby me dijo una vez que, si el mundo no estaba listo para escuchar ciertas verdades, la tierra se encargaría de hablar por él. Nadie entendió esa frase en su momento. Ahora parecía un presagio. Mientras las autoridades analizaban la documentación encontrada, muchos comenzaron a especular que no se trataba solo de un secreto personal, sino tal vez de algo más profundo: conflictos familiares, traiciones del pasado, incluso diferencias irreconciliables con miembros de la industria musical dominicana. Algunos insinuaron que Ruby había sido víctima de silenciamientos en vida y que esa cápsula era su forma de hacer justicia. Pero lo más extraño estaba por revelarse. En una de las fotografías halladas dentro de la caja fuerte, aparecía Ruby de espaldas, abrazando a un niño en un parque, bajo una jacaranda. La imagen, fechada en 1991, estaba firmada con tinta negra: a mi razón para cantar, perdóname por esconderte. A partir de ese momento, todos se centraron en descubrir la identidad de ese niño. Mientras los fanáticos se congregaban en las afueras del cementerio con velas, cantando sus canciones más emblemáticas, los medios se dividieron entre el respeto por su legado y la sed exclusiva. Los familiares pidieron detener la difusión de información no verificada, pero el contenido de la cinta todavía no había sido revelado, y todos sabían que cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La historia apenas comenzaba. La tumba de Ruby Pérez no era solo un lugar de descanso, se había convertido en el epicentro de un misterio nacional, y lo que había dentro estaba a punto de cambiarlo todo. El país entero contuvo la respiración cuando, la noche del jueves, el noticiero nacional interrumpió su programación regular. La periodista anunció que el contenido de la misteriosa cinta hallada debajo de la tumba de Ruby Pérez había sido restaurado y confirmado como auténtico. Por decisión de la familia y bajo la presencia de notarios, solo se filtraría un fragmento al público, pero bastaron unos minutos de grabación para provocar un sismo en la opinión pública. La voz era inconfundible, potente, pausada. Era Ruby, pero no estaba cantando. Su tono era solemne, casi dolido. Las primeras palabras bastaron para que millones se sintieran frente a algo más que una simple confesión. Yo no nací para ser perfecto, pero la música me dio una máscara. Detrás de ella escondí cosas, por miedo, por vergüenza, y porque no quería que nadie más saliera dañado. El silencio se hizo eterno en las salas, en las casas, en las radios. Las redes sociales se congelaron. El fragmento era parte de una grabación más extensa que, según se supo luego, duraba más de 40 minutos. El fragmento público fue de apenas 5 minutos, pero en él, Ruby hablaba directamente al hijo que nunca conoció. La frase clave fue devastadora: te busqué en cada aplauso, en cada canción, pero no podía aparecer ante ti con una vida que aún no resolvía. Inmediatamente comenzaron las especulaciones. ¿Quién era ese hijo? ¿Dónde estaba? ¿Sabía algo? ¿Era famoso? ¿Era anónimo? ¿Estaba vivo? Los foros estallaron y, en cuestión de horas, aparecieron decenas de personas afirmando ser descendientes del artista. Pero los investigadores del caso, trabajando en conjunto con el equipo legal de la familia, revelaron algo más impactante aún. Junto a la cinta, dentro de la caja, había una pequeña muestra de ADN en un tubo sellado, con la leyenda: confirmación para el día que alguien pregunte. Eso cambió todo. Las autoridades, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Procuraduría, anunciaron que iniciarían un proceso controlado para verificar la identidad de posibles herederos biológicos. La familia directa de Ruby Pérez guardó silencio. Su hermano menor, Julio Pérez,
fue abordado por la prensa y apenas atinó a decir: «Yo también me estoy enterando de todo. No sé qué decir, solo sé que Ruby siempre fue más profundo de lo que mostraba». Pero lo más inquietante aún no había salido a la luz. La periodista Carolina Matos, conocida por sus investigaciones incisivas, publicó un informe basado en acceso exclusivo, aparte del contenido de las cartas que acompañaban la grabación. Una de ellas relataba un supuesto episodio en el que Ruby habría mantenido una relación amorosa con una mujer casada, miembro de la industria musical, durante una gira en Caracas en 1990. El romance habría sido oculto y el embarazo silenciado por mutuo acuerdo. La carta era emotiva y devastadora. Ruby decía: «No me permitieron verte, no me permitieron amarte. Pero jamás me olvidé. Si estás leyendo esto, yo ya no estoy. Pero mi verdad sí». El tono del mensaje, lejos de escandalizar, despertó una ola de compasión. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, canciones dedicadas o mensajes espontáneos, y hasta vigilias frente al cementerio. Mientras tanto, una carta manuscrita firmada por M.G., que coincidía con las iniciales de Miguel García, fue analizada por expertos grafólogos. La autenticidad de la firma fue confirmada. En ella, García confesaba haber ayudado a Ruby a construir esa cámara subterránea en secreto, mucho antes de su fallecimiento. Según el documento, la estructura se selló entre 2010 y 2012, en una noche clandestina donde solo él, Ruby y un albañil de confianza, que murió en 2019, estuvieron presentes. La pregunta era inevitable: ¿cómo es que nadie más se enteró? El cementerio negó cualquier registro de intervención en la zona, pero al revisar las cámaras antiguas, descubrieron un registro extraño. Una noche, hace más de una década, hubo un corte de luz inexplicable durante 3 horas. Justo el tiempo estimado que habría tomado sellar esa cámara. La sospecha de complicidad interna en ese entonces quedó en el aire. Con el escándalo en plena ebullición, una mujer rompió el silencio. Se presentó como Mariana Ledesma, excorista venezolana, que trabajó con Ruby en varias giras. Mariana mostró una foto antigua donde aparecía junto a Ruby, en una playa de La Guaira, ambos abrazados. Pero lo más impactante fue la segunda imagen, una ecografía. Tenía fecha de noviembre de 1990. Mariana afirmó: «Yo no busqué fama, yo me aparté, pero Ruby supo desde el inicio que el niño existía, y ahora entiendo por qué dejó esas pruebas». La historia tomaba un giro aún más dramático. Mariana aseguró que su hijo, hoy de 33 años, nunca conoció a Ruby personalmente, pero sabía desde niño que ese era su padre. Según ella, fue decisión de ambos protegerlo de la exposición pública. Sin embargo, confesó que en 2015 Ruby intentó encontrarlos nuevamente, aunque no logró concretar ese encuentro. El nombre de su supuesto hijo se mantuvo en reserva por respeto a su privacidad, pero Mariana afirmó que estaba dispuesto a someterse a pruebas de ADN. El país esperaba con ansiedad el resultado de ese análisis. Si era positivo, la historia daría un nuevo giro, pero mientras tanto, lo que comenzó como un simple misterio en una tumba se había transformado en una confesión post-mortem con alcance internacional, y en medio de todo eso, la música de Ruby volvía a sonar con fuerza. Las plataformas digitales reportaban millones de reproducciones. Nuevas generaciones lo descubrían por primera vez. Pero esta vez, más allá del merengue, lo que atrapaba era el alma detrás del artista, el hombre que, aún después de la muerte, encontró la manera de decir lo que nunca se atrevió en vida, y lo más fuerte estaba por venir. Se anunció que la grabación completa de la cinta sería publicada, bajo acuerdo familiar, en una ceremonia abierta al público. Lo que dijera en esos 40 minutos finales podría cambiarlo todo. La noche en que se transmitió la grabación completa de Ruby Pérez, República Dominicana se paralizó. Canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales sincronizaron su señal para difundir los 40 minutos de la cinta hallada debajo de su tumba. Fue un evento sin precedentes. Las calles quedaron desiertas, los restaurantes apagaron sus televisores y miles se reunieron en plazas públicas para escuchar juntos una voz que,
aún desde el más allá, tenía cosas pendientes, por decir. La transmisión comenzó con el mismo tono íntimo del fragmento filtrado, pero pronto Ruby no solo hablaba a su supuesto hijo, sino también al público, a sus colegas, a los medios y sobre todo a su país. Durante años me llamaron el alma del merengue, pero nadie preguntó quién era yo cuando se apagaban los focos, dijo en un momento. Ahora que ya no estoy, puedo contar lo que me negaron decir en vida. No fui feliz del todo, no por falta de amor, sino por miedo a perderlo todo. El corazón del mensaje estaba cargado de emociones, pero también de revelaciones. Ruby confesó que su éxito en los 90 lo alejó de quienes más amaba. Reveló que había perdido el contacto con Mariana por presiones externas y dijo que hubo amenazas, que hubo intereses económicos y artísticos que lo obligaron a callar, a elegir entre su carrera y su hijo. Un productor me dijo: tú no puedes ser ídolo y papá secreto a la vez. Decide. Yo decidí mal. Pero ahora ya es tarde. Solo me queda pedir perdón. El impacto fue inmediato. No era solo la confesión de un hijo no reconocido. Era la caída del telón detrás de una vida controlada por contratos, fama y decisiones ajenas. Y en uno de los momentos más duros, admitió haber pensado en abandonar todo y vivir en el anonimato. Pero el escenario era su prisión y su consuelo. Pero lo más estremecedor llegó en los últimos 10 minutos de la cinta. Ruby comenzó a llorar. Su voz se quebró. No era actuación. No era pose. Era un hombre quebrado por el peso de una vida que no pudo vivir del todo. La fama me dio muchas cosas, pero me quitó lo esencial, mi derecho a ser padre. Mariana me pidió que lo olvidara por su seguridad, y lo hice. Pero cada noche me dormía imaginando cómo sería su voz, su risa, su forma de caminar. Cuando terminó la grabación, no hubo aplausos, solo lágrimas. La familia reunida en el Teatro Nacional Eduardo Brito se abrazó en silencio. Mariana, sentada en primera fila, lloró en silencio junto a su hijo, cuyo rostro aún no se mostraba al público. La prensa fue respetuosa. Por primera vez en mucho tiempo, el país entero se unió en un solo sentimiento: respeto. Ruby había dicho su verdad y el pueblo la escuchó. A la mañana siguiente, el resultado de la prueba de ADN fue anunciado. El joven, cuya identidad seguía protegida legalmente, era sin lugar a dudas hijo biológico de Ruby Pérez. La noticia se difundió con rapidez, pero lejos del escándalo, generó una ola de apoyo. Programas de televisión iniciaron campañas para reconocerlo legalmente como heredero, y varios artistas ofrecieron becas y apoyo para que siguiera el legado de su padre, si así lo deseaba. Pero el misterio no terminaba allí. Durante una inspección adicional en la cámara bajo la tumba, los arqueólogos forenses encontraron algo más. A un costado del compartimiento donde se hallaba la caja fuerte, había un compartimiento menor, sellado con una placa de hierro. Al abrirla, descubrieron un cuaderno con hojas amarillentas. Era un diario, el diario personal de Ruby, con fechas que iban desde 1993 hasta 2001. Las páginas estaban llenas de pensamientos, de frases sueltas, de versos inacabados, pero también había nombres, fechas, lugares. En un fragmento, Ruby relataba una noche en la que quiso ir al hospital a conocer a su hijo, pero fue interceptado por un representante que le ofreció un contrato millonario con la condición de cortar todo vínculo con Nance. Mariana, en otra página decía: el diario fue entregado al Ministerio de Cultura, que anunció la publicación de un libro con fragmentos seleccionados con la aprobación de la familia. La expectativa era altísima. Las librerías comenzaron a recibir reservas. Mientras tanto, las canciones de Ruby lideraban los rankings. Pero más allá del fenómeno musical, lo que dominaba las conversaciones era la dimensión humana del artista. La tumba de Ruby se convirtió en un lugar de peregrinaje. Ya no era solo un ídolo de la música. Era un símbolo de redención tardía, de confesión valiente, de una verdad que ni la muerte pudo enterrar. Muchos llegaron con flores, otros con velas, y algunos dejaron cartas dirigidas a él, agradeciendo por compartir su historia. Un cartel colgado en la entrada decía: la verdad no muere,
Solo espera su momento. Mariana habló brevemente ante la prensa. Ruby fue valiente. Tardó, pero lo hizo. Mi hijo lo ha perdonado. Y eso es lo único que importa ahora. Su hijo, aunque todavía no aparecía en cámaras, envió un mensaje leído en voz alta. No lo juzgo. Lo entiendo. Y prometo honrar su nombre, no con fama, sino con dignidad. La historia aún no terminaba. Se anunció un homenaje nacional con artistas de toda Latinoamérica para celebrar su vida y su legado. Pero todos sabían que, más allá de los conciertos, lo que Ruby había dejado era un mensaje poderoso. Nunca es tarde para decir la verdad, y a veces la verdad no necesita gritar, solo necesita ser escuchada. La semana siguiente, la revelación del contenido hallado bajo la tumba de Ruby Pérez transformó el país. Lo que comenzó como una sospecha aislada de una estructura oculta se convirtió en una revolución cultural, emocional y mediática, que arrastró a una nación entera hacia una verdad que había estado silenciada por más de 30 años. Pero lo más impactante aún estaba por salir a la luz. El Ministerio de Cultura, con autorización de la familia Pérez y el hijo biológico de Ruby, anunció un hallazgo adicional. En el diario del cantante había una anotación codificada que hizo que los peritos volvieran a revisar el compartimiento subterráneo. La nota decía: mi mayor tesoro no fue mi voz, fue lo que compuse en secreto. Lo guardé donde solo el alma puede mirar. Debajo del falso fondo del compartimiento que albergaba la caja fuerte original, los expertos encontraron una envoltura cuidadosamente protegida con cuero y sellada al vacío. Era un paquete de partituras musicales inéditas, acompañadas de grabaciones en casete y un dispositivo USB. El contenido dejó sin palabras a quienes lo escucharon por primera vez. Eran más de 20 canciones escritas, compuestas y grabadas por Ruby Pérez, jamás publicadas. Las letras eran distintas a todo lo que se conocía de él. No hablaban de fiestas, amor o merengue caribeño. Eran confesiones crudas, canciones introspectivas, reflexiones sobre la fama, la soledad, la paternidad negada, la culpa, el perdón. Algunas estaban dedicadas directamente a Mariana, otras a su hijo, y una en particular llevaba como título: Bajo la tierra, la verdad florece. El hallazgo fue presentado en una conferencia nacional donde Mariana y su hijo estuvieron presentes. El joven, cuyo nombre se reveló por primera vez como Rubén Alejandro Ledesma, habló ante las cámaras con la voz entrecortada pero firme. Hoy escuché cantar a mi padre por primera vez en una canción que me dedicó cuando yo ni siquiera sabía que él me buscaba. No tengo rencor, tengo paz. Y eso es lo que quiero transmitirle a todos ustedes. Los archivos musicales fueron enviados a una productora independiente, la misma con la que Ruby había trabajado en sus inicios, y se anunció que sería publicado un álbum póstumo titulado Confesiones de Cementerio. La preventa rompió récords en las primeras 48 horas. Mientras tanto, las emisoras comenzaron a rotar un demo acústico de Ruby, cantando solo con guitarra una pieza llamada Si me hubiera atrevido. La canción llegó directo al corazón de un pueblo que lo lloraba más profundamente con cada revelación. Pero el legado no solo era musical. A través del diario, Ruby también dejó indicaciones para destinar una parte de sus derechos de autor a fundaciones que trabajaran con niños sin reconocimiento legal. Una acción que, según su abogado, Ruby dejó escrita como testamento en 2019. Que otros hijos no tengan que buscar bajo tierra para saber quiénes son. Este gesto generó una avalancha de apoyo internacional. Naciones Unidas lo reconoció póstumamente con una mención honorífica por su compromiso con la identidad infantil. En paralelo, la tumba de Ruby Pérez fue modificada. Por decisión familiar y con apoyo del gobierno, se construyó un pequeño mausoleo con acceso público controlado, donde se puede ver una reproducción de la cápsula hallada, fragmentos del diario y una vitrina con objetos personales. Se instaló una pantalla que reproduce en bucle la grabación de su última cinta. El lugar fue renombrado como Santuario de la Voz Silenciada. Se convirtió rápidamente en un punto de peregrinaje. Visitantes llegaban de todo el país, de Venezuela, de Puerto Rico, de Colombia. Muchos llevaban velas, otros flores,
pero la mayoría solo quería estar cerca del lugar donde un hombre se atrevió a decir su verdad cuando ya no tenía voz. A diario se organizaban vigilias espontáneas donde artistas emergentes cantaban sus canciones. El ambiente era solemne, pero no triste, era un espacio de redención colectiva. Y mientras eso sucedía en las calles, el documental oficial sobre su vida comenzaba producción. Dirigido por uno de los cineastas más reconocidos del Caribe, se titulará Después del silencio y contará con testimonios de Mariana, Rubén, amigos cercanos de Ruby y personas que trabajaron con él durante sus últimos años. Su estreno está previsto para el próximo año en varios festivales internacionales. En redes sociales, el impacto fue igual de profundo. Se viralizó un fragmento de su carta escrita a mano donde decía: "Si mis canciones te hicieron bailar, ojalá estas últimas te hagan pensar". La frase fue usada en pancartas, tatuajes, murales callejeros y camisetas. El fenómeno trascendía la música. Era un símbolo de humanidad, de arrepentimiento y de reconciliación. En uno de los homenajes más emotivos, cientos de niños de un orfanato cantaron en coro una de sus canciones ocultas, No te olvides. La interpretación fue transmitida en vivo por televisión y dejó al país con lágrimas en los ojos. La historia de Ruby ya no era solo la de un ícono del merengue, era la de un hombre que le eligió confesar en silencio y que logró ser escuchado incluso desde lo más profundo de su tumba. El hijo de Ruby, Rubén Alejandro, fue abordado constantemente por los medios, pero su mensaje fue siempre claro: no soy una historia para vender, solo soy un joven que recuperó su identidad y con eso me basta. Desde entonces se ha mantenido alejado de los focos, salvo en eventos muy puntuales, donde ha cantado una que otra canción de su padre con humildad y respeto. Hoy, cuando se menciona el nombre de Ruby Pérez, ya no se habla solo del artista. Se habla del hombre, del padre, del arrepentido, del valiente, de aquel que, aunque no pudo gritar su verdad en vida, encontró la manera de hacerlo tras la muerte.